Lo diré sin rodeos. Lo que descubrí de mi familia me destruyó por dentro. Durante años pensé que mi vida era normal, que cada gesto y cada palabra escondían cariño. Pero detrás de esa fachada había un secreto tan oscuro que me hizo sentir como un extraño en mi propia casa. Mi padre solía repetir: no preguntes lo que no puedes soportar, y yo nunca entendí su advertencia. Ahora comprendo que vivíamos en un teatro donde yo era el único que no conocía el guión. Cuando la verdad cayó sobre mí, no hubo alivio, solo rabia y vacío. Y mientras hablo, siento que cada palabra me desgarra un poco más. Recuerdo la primera vez que sospeché que algo no estaba bien. No fue un grito ni una pelea, fue un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Mi madre me abrazó esa noche como si quisiera esconderme del mundo, y sus ojos evitaban los míos. Pensé que era miedo, pero en realidad era culpa. Yo tenía apenas 10 años y no entendía nada. Solo sabía que mi casa no era un refugio, sino un lugar lleno de secretos que me observaban desde las sombras. Con los años comprendí que cada respuesta era una evasiva. Cuando preguntaba, mi padre me miraba con dureza y mi madre callaba. Era como vivir dentro de una obra donde todos sabían su papel, excepto yo. Esa sensación de exclusión me acompañó hasta convertirme en adulta, creciendo como una herida silenciosa que se abrió de golpe cuando descubrí la verdad. Soñaba con despertar en otra familia, en una casa distinta, libre de secretos. Pero cada mañana era igual, los mismos silencios, la misma tensión. Punto. Ese peso me hundía, como si las paredes de mi hogar fueran una prisión invisible que no podía romper. A veces me pregunto si alguna vez me amaron de verdad, o si todo fue una mentira bien ensayada. Las palabras de mi padre aún resuenan en mi cabeza: no preguntes lo que no puedes soportar. Ahora sé que hablaba de mí, de lo que estaba destinado a descubrir, y esa verdad me convirtió en extranjera en mi propia sangre. Desde pequeña sentí que había un vacío entre mi madre y yo. No era falta de cariño, era algo más profundo, un muro invisible. Sus abrazos eran intensos, pero siempre notaba que escondían algo. Ella sonreía, pero sus ojos nunca lograban seguir la mentira. Era como si me abrazara para pedirme perdón por algo que yo desconocía. Yo buscaba en su mirada respuestas y solo encontraba silencio. Y ese silencio era más cruel que cualquier palabra. Me marcó para siempre. Con los años entendí que la distancia de mi madre era miedo. Miedo a que yo descubriera lo que ocultaba. Cuando hablaba de mi padre, su voz temblaba. Nunca lo enfrentó, siempre lo protegió. Me di cuenta de que su amor por mí estaba contaminado por su lealtad hacia él. Y yo, en medio de esa traición silenciosa, aprendí a desconfiar de todo. Incluso de los abrazos que se suponía debían darme seguridad. Mi padre siempre fue la figura dominante. Sus palabras eran órdenes, sus silencios, condenas. Me hablaba con dureza, como si yo fuera culpable de algo que desconocía. Nunca sentí ternura en su voz, solo autoridad y amenaza. Cuando le preguntaba por la verdad, él desviaba la mirada o soltaba frases que me dejaban más confundida. Y yo entendí que el enemigo de mi vida dormía bajo el mismo techo. No estaba sola en el dolor. Mi hermano fue otra víctima. Lo veía callado, perdido en su mundo, como si llevara una carga que no entendía. A veces me miraba con ojos que pedían ayuda, pero nunca decía nada. Entre los dos había un pacto de silencio, una complicidad muda que nos unía más que cualquier palabra. Éramos dos niños atrapados en un secreto que no pedimos cargar. Hoy entiendo que mi familia nunca fue un refugio, fue una trampa. Cada abrazo, cada sonrisa, cada gesto estaba contaminado por un secreto que nos pudría desde adentro. Y aunque crecimos fingiendo normalidad, yo sabía que todo era falso. Esa certeza me acompañó como una sombra, recordándome que la sangre no siempre une, que a veces es la cadena más pesada que arrastramos. El tiempo pasaba y mi duda crecía. Algo dentro de mí sabía que la verdad no estaba completa, que había más, mucho más que se mantenía en la oscuridad. Mis padres me miraban como si pudieran ver cada pensamiento, y yo, aunque callada,
Podía sentir el peso de sus secretos. Las noches se volvieron más largas, más pesadas. Ya no podía dormir sin sentir que la verdad me acechaba, esperando el momento adecuado para destrozarme. Sabía que, si alguna vez me atrevía a preguntar, lo perdería todo. Pero el silencio se convirtió en una tortura insoportable. Fue entonces cuando comencé a investigar por mi cuenta. Encontré papeles, viejos documentos enterrados en el fondo de un cajón olvidado. Mi corazón latió más rápido al leer las palabras que nunca pensé que vería. La mentira se desmoronó, pedazo a pedazo, hasta quedar al descubierto. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi vida, era una fachada construida con mentiras y engaños. Cada documento, cada palabra, confirmaba lo que más temía. Ellos sabían, siempre supieron. Y ahora yo también lo sabía. Con cada respuesta, el abismo entre mi familia y yo se profundizaba. Ya no los veía como los seres que me habían dado la vida, sino como los creadores de una mentira que me había destruido. Mi padre nunca tuvo la valentía de decirme la verdad, y mi madre, aunque lloraba en silencio, nunca se atrevió a revelarlo. De repente, me encontré sola en un mar de mentiras. Mi corazón latía con rabia, pero también con tristeza, porque lo que había perdido no podía recuperarse. Empecé a recordar más detalles, pequeñas señales que nunca entendí en su momento. Mi madre siempre salía de la casa durante horas, y mi padre nunca la cuestionaba. Cuando llegaba, siempre parecía cansada, como si hubiera estado luchando con algo que no podía compartir. Pero lo peor de todo fue lo que vi una noche, cuando escuché una conversación que no debía oír. Las palabras fueron como un veneno, y todo en mí se detuvo al comprender lo que significaban. Mi familia no solo me había mentido, sino que me había escondido la verdad más dolorosa. Finalmente entendí que no importaba cuánto intentara reconstruir mi vida, la verdad siempre estaría ahí, en las sombras, esperando. No podía ignorarla, no podía huir, y al mismo tiempo no podía seguir viviendo en un mundo de mentiras. La confrontación era inevitable. El único problema era que sabía que al enfrentarme a ellos, perdería todo lo que pensaba que aún tenía. Pero ya no me importaba. Había pasado tanto tiempo viviendo en la mentira, que la verdad se convirtió en mi única salida. Fue en ese momento que todo cambió. La verdad que tanto temía no llegó de la manera que imaginaba. No fue una revelación explosiva, ni una conversación devastadora. Fue una mirada. Un gesto que rompió el hilo del silencio que nos mantenía a todos cautivos. Mi padre, tan frío y distante, comenzó a hablar, pero no lo hizo con palabras. Su cuerpo se tensó, su mirada se desvió, y por un instante lo vi vulnerable. Esa frágil fisura en su fachada me dejó claro que la mentira había llegado a su fin. Era imposible seguir escondiendo lo que sabíamos, y lo que yo, por fin, entendía. Las palabras que se quedaron en el aire eran suficientes para destruir todo lo que había creído sobre mi familia. No se trataba de lo que me dijeron, sino de lo que ya no dijeron. Ese vacío de respuestas fue la peor de las revelaciones. Mi madre, siempre la defensora, miraba a mi padre con una tristeza profunda que no pudo ocultar. El silencio entre nosotros hablaba más que cualquier confesión. Cada uno en la sala sabía lo que había pasado, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Y en ese momento, la verdad se hizo tan evidente como la luz del sol. Cuando finalmente enfrenté a mi madre, no fue una confrontación llena de gritos ni acusaciones. Fue un susurro. Me preguntó, ¿qué quieres saber, hija? Y por un momento sentí que el mundo se detenía. Díasela no, he sentido se detenía. No sabía si debía seguir buscando respuestas o quedarme callada, pero el daño ya estaba hecho. Mi madre había pasado toda su vida viviendo bajo la sombra de una mentira, y yo ahora debía cargar con el peso de esa sombra. Sentí que mi vida ya no era mía, que estaba marcada por lo que mis padres nunca tuvieron el valor de revelar. Mi padre, al verme tan decidida, finalmente habló. Pero sus palabras no fueron una disculpa, ni siquiera una explicación. Fueron una justificación, una defensa de su propio miedo. Me dijo que lo hizo para protegernos, que las mentiras eran necesarias. Pero lo que no entendía
era que el mayor daño no era el secreto, sino el tiempo perdido. ¿Cómo podía hablar de protección cuando lo que más necesitaba era honestidad? Esa revelación me dejó sin palabras. La verdad nunca se siente como uno espera. Lo que ocurrió después fue inevitable. Mi familia se desplomó como un castillo de naipes. Los secretos ya no podían sostener la fachada. Los días de ignorancia se desvanecieron, y lo que quedaba era un dolor palpable. Mi madre, mi padre y yo estábamos atrapados en una red de mentiras que nunca volvería a ser la misma. Las palabras que una vez me parecieron sagradas, ahora eran solo ecos vacíos. Y en ese vacío me vi obligada a tomar una decisión. Ya no podía seguir siendo parte de la mentira. La verdad, finalmente, salió a la luz. Mi padre, tan callado y distante, no pudo más. Las palabras que nunca pensé escuchar finalmente llegaron, y con ellas una explosión de emociones contenidas. Me miró con ojos vacíos y me dijo que había sido su único error esconderme la verdad. Las lágrimas comenzaron a caer de su rostro, algo que nunca había visto antes. De alguna manera, eso me destruyó aún más. Ya no era el hombre imponente que siempre había sido. Ahora era solo un hombre derrotado por sus propios secretos. Pero lo que más me dolió fue que nunca hubo un arrepentimiento genuino, solo un deseo de redimir su alma, aunque demasiado tarde. Escuchar sus palabras no me dio paz, no me ofreció consuelo. Lo único que sentí fue vacío. Durante años había cargado con la esperanza de que algún día me dirían la verdad, pero ahora que la tenía, me di cuenta de que nunca sería suficiente. Mi padre, mi madre, todos los que me rodeaban, habían construido una cárcel a mi alrededor. La verdad no liberaba, sino que me encerraba en una realidad aún más dolorosa. Cuando le pedí que me dijera todo, su mirada me dijo lo que ya sabía: nunca tendríamos una respuesta completa. En ese instante comprendí que ya no importaba lo que me dijeran. Había llegado al límite. Ya no podía seguir esperando algo que nunca llegaría. El daño estaba hecho y aunque la verdad se había desvelado, la herida seguía abierta. Miré a mi padre y entendí que, aunque la mentira había sido revelada, no había forma de sanar lo que se rompió en el proceso. Ninguna confesión podía devolverme el tiempo perdido, ni el amor que nunca fue genuino. Solo quedaba el peso de lo irremediable. La conversación terminó de manera abrupta, sin más palabras. Mi padre se levantó y salió de la sala, dejando tras de sí una atmósfera aún más cargada. No sabía qué hacer ni qué decir. Había esperado tanto por este momento, pero ahora que todo estaba al descubierto, me sentía más perdida que nunca. La verdad, aunque dura, no me liberaba, sino que me arrastraba más profundamente hacia un abismo emocional. La respuesta que había estado buscando por tanto tiempo no cambió nada. Solo destruyó lo que quedaba de mi fe en ellos. En ese silencio absoluto, comprendí que ya no podía quedarme en esa casa paunte. La mentira había echado raíces tan profundas que ya no había forma de erradicarlas. Mis padres nunca fueron los pilares que creí que eran, y el amor que creí que tenía era solo un eco lejano. Había llegado al final de un viaje emocional que no elegí, pero del cual ya no podía escapar. Todo lo que podía hacer era darme cuenta de que, aunque la verdad me había liberado, también me había dejado más vacía que nunca. Después de todo lo que había sucedido, sentí que algo dentro de mí comenzaba a desmoronarse. La verdad había salido a la luz, pero no traía paz, solo más preguntas. Mis padres ya no eran los pilares de mi vida, y yo no sabía cómo seguir adelante. Me encontraba atrapada entre lo que había sido y lo que debía ser. No quería rendirme, pero tampoco podía continuar con una carga tan pesada. ¿Cómo vivir sabiendo lo que ahora sé? ¿Cómo encontrar consuelo en una familia que me había fallado de tantas maneras? Esas preguntas me perseguían, mientras trataba de reconstruir mi vida, paso a paso. Pensé que el tiempo me daría respuestas, pero solo me trajo más dolor. Cada día que pasaba, me sentía más desconectada de ellos. Mis padres no eran los mismos, y yo tampoco lo era. La relación que una vez fue sólida, ahora parecía estar hecha de hilos rotos, imposibles de reparar. A veces me preguntaba si había alguna forma de sanar,
o si todo estaba destinado a terminar en ruina. Pero, por más que intentara reconstruir lo que se había perdido, no podía escapar de la verdad. Ya no podía ser la hija que ellos querían que fuera. La verdad era amarga, pero era mía. Ya no podía cambiar lo que había vivido, ni lo que había descubierto. En la oscuridad, había encontrado una claridad incómoda. Mi familia nunca sería lo que esperaba. Y aunque el perdón era algo que buscaba desesperadamente, sabía que no podía obtenerlo de ellos. Solo de mí misma. Era mi responsabilidad aceptar lo que había pasado y decidir cómo seguir adelante. No había más lugar para la negación. Ya había recorrido el camino de la verdad. Y ahora debía aprender a vivir con ella. En mis momentos más solitarios, pensaba en lo que podía haber sido. En un mundo diferente, mis padres podrían haber sido los modelos a seguir que siempre necesité. Podría haber sido la hija que nunca sentí que fui. Pero esa realidad nunca llegó. Lo único que tenía ahora era el eco de un amor roto y la amarga aceptación de que lo mejor era seguir adelante. Quizás no habría una reconciliación perfecta, pero al menos podía intentar encontrar la paz por mí misma. Si no podía obtenerlo de ellos, tendría que buscarlo dentro de mí. El tiempo siguió su curso, pero las heridas no sanaron fácilmente. No todo se resolvió con palabras ni con actos de perdón. A veces, la única forma de sanar es aceptar lo irremediable. La vida que imaginé para mí misma ya no existía. Tenía que adaptarme a la nueva versión de mi realidad. Aunque no sabía lo que deparaba el futuro, al menos ya no vivía con el peso de la mentira sobre mis hombros. Había encontrado la libertad en la aceptación. Y aunque el dolor no desapareció por completo, aprendí a vivir con él. Después de todo lo que había pasado, entendí algo crucial: no importaba lo que sucediera con mis padres o mi familia. La verdad ya había sido dicha, y el dolor ya no podía controlarlo. Todo lo que quedaba era el eco de lo que había aprendido, de lo que había perdido. Y con ese vacío en el alma, tomé una decisión. No podía quedarme atrapada en lo que me había roto. Tenía que seguir adelante, aunque el futuro fuera incierto. No sabía si el perdón era posible, pero lo que sí sabía era que no podía seguir viviendo con el peso de la mentira. Mi vida debía ser mía nuevamente, incluso si eso significaba dejar atrás todo lo que conocía. El viento parecía susurrar las palabras que no podía decir en voz alta. Había llegado al final de un camino que había sido largo, doloroso y lleno de revelaciones. Pero ahora todo estaba claro. No había nada más que ocultar, nada más que temer. Aunque la confusión y el dolor permanecían, algo en mi interior había cambiado. Ya no era la misma persona que había comenzado este viaje. Había crecido, aunque a un costo terrible. Lo que había aprendido no podía deshacerse, pero ahora tenía el poder de elegir lo que haría con esa verdad. Cuando miré atrás, vi todo lo que había perdido: la confianza, la seguridad, el amor que pensaba que era inquebrantable. Pero en ese dolor encontré algo más importante: la libertad de no estar atada a una mentira, de no vivir esperando algo que nunca llegaría. El perdón, si es que existía, debía venir de mí misma. Mis padres ya no podían ser mis salvadores, y tal vez nunca lo fueron. Ahora solo me quedaba enfrentarme a la realidad y ser honesta conmigo misma. El amor de ellos no era suficiente para sanar las heridas. El único amor que podía curarme era el que pudiera darme a mí misma. Todo lo que había sido, todo lo que había querido, se desvaneció en un suspiro. Ya no había más espacio para los ¿y sí? O las falsas expectativas. Lo que había hecho, lo que había descubierto, me había dejado marcada. Pero también me había dejado más fuerte. La verdad no siempre trae paz, pero me dio algo que necesitaba: la capacidad de seguir adelante. Tal vez no había un cierre perfecto, ni una solución que pudiera restaurar lo que se rompió. Pero ahora podía mirar hacia el futuro, aunque sin las certezas que alguna vez tuve. La última conversación con ellos no fue un cierre ni una despedida definitiva. Fue una aceptación de que ya no había vuelta atrás. Nos miramos, y en esos ojos leí lo que nunca dijeron en voz alta: que todo había terminado. No había más espacio para el perdón, ni para el arrepentimiento. Solo quedaba seguir viviendo, aunque con las cicatrices visibles.
Y aunque en algún momento todo pareció perderse, al final entendí algo fundamental: lo que más me había destruido, también me había dado el poder de reconstruirme. El final no siempre es lo que esperamos, pero a veces es justo lo que necesitamos.